La frase salió de él más rápido de lo que pudo detenerla, aguda y descuidada, como una moneda que cae en aguas profundas, y el silencio que siguió fue más pesado que la pequeña mesa del café entre ellos. Se recostó en su silla, con los brazos cruzados, la mirada perdida hacia la ventana, como si lo que acababa de decir no importara, como si fuera una preferencia inofensiva dicha en voz alta. Frente a él, sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la taza de cerámica tibia, no lo suficiente para temblar, no lo suficiente para que él lo notara, pero sí lo suficiente para contar toda una historia sobre la contención, sobre años aprendiendo a guardar el dolor en silencio. En ese momento, algo simple y cruel quedó al descubierto. Y si alguna vez has sido juzgado por una sola palabra ligada a tu pasado, sabes cómo el aire puede sentirse de pronto más delgado, cómo el pecho se aprieta mientras el rostro permanece sereno. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras allí, escuchando cómo tu vida se reduce a una etiqueta que nunca elegiste? Su nombre era Hannah Mercer y había llegado temprano, como hacía en todas partes, porque el tiempo le había enseñado que apresurarse solo hacía que el duelo sonara más fuerte. Llevaba un vestido azul suave que le recordaba a los cielos abiertos, no porque quisiera impresionar a alguien, sino porque necesitaba sentirse firme. Frente a ella estaba Lucas Warren, un gerente de proyectos de una ciudad cercana, seguro de sí mismo como suelen serlo las personas cuando la vida aún no les ha pedido cargar algo pesado. Al principio intercambiaron datos amables: dónde trabajaban, en qué barrios vivían, el territorio seguro habitual de los primeros encuentros. Todo parecía manejable hasta que la conversación derivó, como suele suceder, hacia el pasado, hacia las relaciones, hacia esas cosas invisibles que las personas llevan consigo a la mesa como sillas extra que nadie ve. Fue entonces cuando él lo dijo, con un pequeño encogimiento de hombros, explicando que no salía con viudas, como si fuera lo mismo que no gustar de la comida picante o evitar relaciones a distancia. Hannah no lo interrumpió, no se defendió ni explicó nada, porque el duelo le había enseñado que las explicaciones rara vez cambian corazones que ya están cerrados. Había sido viuda durante 4 años, aunque nunca se presentaba de esa manera. Había sido esposa una vez, profunda y sinceramente, de un hombre amable llamado Andrew, que amaba las mañanas tranquilas y arreglar cosas rotas en casa. Su vida no había sido dramática ni perfecta, pero había sido real. Y cuando una enfermedad inesperada se lo llevó en menos de 6 meses, dejó un silencio que nunca desapareció del todo. Hannah había aprendido a vivir con ese silencio, a doblarlo cuidadosamente dentro de sus días, a sonreír sin mentir, a esperar sin exigir. Sentada allí ahora, sintió despertar ese viejo dolor, no porque Lucas la rechazara, sino por la facilidad con la que desestimó algo que la había convertido en quien era. Lucas, por su parte, se sentía extrañamente justificado. Se decía a sí mismo que estaba siendo honesto, que la honestidad era mejor que fingir. Creía que las viudas cargaban comparaciones, sombras de un amor pasado con el que ninguna nueva relación podría competir. No consideró que sus palabras no eran hechos neutrales, sino juicios moldeados por el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser segundo, miedo a un dolor que nunca había tocado realmente. Miró a Hannah y al verla serena, asumió que no estaba afectada. No sabía que la fortaleza a menudo parece quietud, ni que algunas personas han aprendido a absorber el dolor sin derramarlo sobre la mesa. El punto de inflexión no llegó con un estallido dramático, llegó en silencio, como suelen hacerlo a las verdaderas lecciones, entrando por una puerta lateral cuando el orgullo no está mirando. Mientras estaban allí, una mujer en la mesa contigua luchaba por recoger sus cosas, con un niño pequeño tirando de su manga y haciendo preguntas con insistencia suave. La mujer se disculpó, sin dirigirse a nadie en particular, con ojos cansados pero amables, y Hannah se levantó instintivamente para ayudar, acomodando la silla y ofreciendo una sonrisa tranquilizadora.
Lucas observó cómo Hannah se agachó a la altura del niño, hablándole con dulzura. Su rostro se suavizó de una manera que no había mostrado cuando hablaba con él. El niño rió, la tensión se disolvió, y por un breve instante algo cambió dentro de Lucas, aunque aún no sabía cómo llamarlo. Volvieron a sentarse y la conversación continuó, torpe ahora, pero viva. Hannah habló de su trabajo en un centro comunitario local, de organizar colectas de hambre y programas después de la escuela, de encontrar propósito en el servicio cuando la vida dejó de seguir el plan que alguna vez imaginó. No volvió a mencionar su pérdida, no era necesario. Lucas escuchó, esta vez de verdad. Notó la autoridad calinda en su voz, la forma en que hablaba de las personas no como problemas que resolver, sino como vidas que honrar. Sintió una incomodidad inesperada, la que surge cuando las propias asunciones empiezan a resquebrajarse. Esperaba que una viuda fuera frágil, que llevara la tristeza como un peso visible, pero Hannah llevaba algo distinto, una profundidad que no pedía lástima. Más tarde esa noche, después de despedirse con cortesía, Lucas condujo a casa por calles iluminadas por la luz temprana del atardecer, con la mente inquieta. Revivió la cita, el momento en que sus palabras cayeron entre ellos, la forma en que los ojos de Hannah cambiaron, no con enojo, sino con algo más triste y más digno. Pensó en su propia vida, en lo fácilmente que había avanzado sin marcas de pérdida y en lo poco que eso lo había preparado para comprender a los demás. Esa noche recibió una llamada inesperada. Su padre se había desplomado en casa y estaba en el hospital, estable, pero afectado. Lucas pasó horas en la sala de espera, observando a las familias entrar y salir, viendo los frágiles hilos que mantienen unidas a las personas, y por primera vez sintió el destello del miedo que siempre había evitado. En los días siguientes, Lucas pensó mucho en Hannah. Recordó cómo había mostrado candencia sin que nadie se lo pidiera, cómo había escuchado sin intentar impresionar, cómo llevaba su pasado no como una barrera, sino como una base. Comprendió que lo que había rechazado no era la viudez, sino su propia incomodidad ante el duelo, su negativa a aceptar que el amor verdadero siempre implica el riesgo de la pérdida. Evitar ese riesgo no lo hacía más seguro, solo lo hacía superficial. Comenzó a entender que las viudas no son personas atrapadas en el pasado, sino personas que han amado lo suficiente como para ser transformadas por ello. Una semana después, Lucas le volvió a escribir, no sabiendo exactamente qué esperaba, solo seguro que el silencio sería la elección equivocada. Hannah aceptó verlo de nuevo, no porque necesitara validación, sino porque creía en darle espacio a las personas para crecer. Esta vez caminaron en un jardín público, con el aire fresco y abierto, un lugar donde la conversación se siente menos encerrada. Lucas no intentó justificarse, habló con honestidad sobre su miedo, sobre la sala de espera del hospital, sobre darse cuenta de lo poco que comprendía. Hannah escuchó no como juez, sino como alguien que sabía que el crecimiento suele comenzar con la incomodidad. Su conexión no se transformó en un romance instantáneo, y no necesitaba hacerlo. Lo que cambió fue algo más silencioso y duradero. Lucas aprendió que la compasión no consiste en estar de acuerdo con todos, sino en honrar experiencias que uno no ha vivido. Hannah recordó que su historia no necesitaba hacerse pequeña para que otros se sintieran cómodos. Ambos siguieron adelante, cambiados en maneras pequeñas pero significativas, prueba de que incluso una frase descuidada puede convertirse en el comienzo de una comprensión más profunda cuando la humildad entra a la habitación. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo reflexionar sobre un momento en el que juzgaste demasiado rápido o fuiste juzgado, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia realmente tocó tu corazón, considera darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte para que más historias de bondad y crecimiento silencioso puedan llegar a otras personas.